En los próximos minutos vamos a estudiar quiénes fueron los primeros filósofos. Pero antes, recordemos cómo en el video anterior nosotros habíamos visto que la originalidad del pensamiento griego, allá por el siglo VII antes de Cristo, radicaba en este paso que se había logrado dar, dejando de lado lo mitológico para comenzar a interpretar y a especular de forma racional sobre el mundo. Habíamos hablado de este paso del mito al logos. Se originaba entonces la especulación filosófica. Comenzaban a aparecer los primeros filósofos. ¿Y dónde iban a comenzar a aparecer? En Asia Menor. Así vamos a ver cómo en Mileto aparece el primer filósofo. Ahora bien, ¿qué va a pasar en Asia Menor? El hombre va a comenzar a tener conciencia de lo que lo rodea. Es decir, el hombre va a despertar frente a la naturaleza y se va a empezar a preguntar cómo se origina la naturaleza, cómo es el origen del cosmos. Por ende, a estos primeros filósofos o esta primera forma de filosofía se la tildará de cosmológica. Porque lo que se intentaba descubrir, o lo que intentaban descubrir estos primeros filósofos, era el origen del cosmos. Es decir, trataban de descubrir cómo se dio el origen del universo. Ya no encontrando una respuesta de corte mitológico, sino racional. Ahora bien, vayamos ya mismo a conocer al primer filósofo griego, que es ni más ni menos que este señor que vemos aquí, llamado Tales. Tales era de Mileto. Si quieren, volvemos un minuto al mapita, donde estamos viendo aquí Mileto en Asia Menor. Ahora bien, a Tales lo vamos a ubicar entre los años 640 y 545 antes de Cristo. Y Tales, les cuento, era un genio total. Tales no solo era un filósofo muy importante, sino que era astrónomo y un gran geómetra. Inclusive les cuento que predijo un eclipse de sol y dedujo las medidas de las pirámides de Egipto. Pero la preocupación de Tales y de todos los presocráticos, cuando hablamos de presocráticos hablamos de los filósofos previos, anteriores a Sócrates, era hallar el principio primordial del cual derivaba el cosmos. Principio primordial. Y este principio primordial era ni más ni menos que aquel principio que daba respuesta, como decíamos, al origen del universo. Y ahora bien, cuando Tales se puso a indagar y a filosofar, a especular, para él, dice que él descubre que este principio primordial va a ser ni más ni menos que el agua. Él decía que del agua nacía todo y que al agua retornaba todo. Todo salía del agua y todo volvía al agua. Como vemos, Tales fue un revolucionario total, porque él va a introducir por primera vez una respuesta racional, es decir, un elemento. ¿Qué elemento? El agua, un elemento natural que no dependía de ningún dios, de ningún ser creador. Entonces inaugura una explicación natural del mundo natural. Inaugura una explicación natural. Nos ofrece una explicación natural del origen del cosmos. ¿Por medio de qué? Por medio de este principio primordial que era para él ni más ni menos que el agua. Ahora bien, luego de Tales, vamos a tener dos filósofos que también se han interesado por el principio, por encontrar este primer principio. ¿Qué será ni más ni menos que este señor que vemos aquí, llamado Anaximandro? Y este señor que vemos aquí, llamado Anaxímenes.
Anaxímenes y Anaximandro también eran de Miletos y también le preocupaba o se interesaron por encontrar este principio primordial, que será Anaximandro el que lo va a llamar arjé, poniéndolo en castellano. Este arjé entonces era este principio primordial, que para Tales, recordemos, era el agua. En esta imagen que estamos viendo corresponde a esta pintura, este fresco del pintor Rafael, que pintó a partir de 1509-1510, donde también va a retratar a Anaximandro. Tenemos también una imagen recortada en nuestro primer video de filosofía para aquellos que lo quieran ver. Pero volvamos a Anaximandro, porque Anaximandro va a revolucionar también todo. Anaximandro nace en el 610 y muere aproximadamente en el 547 a.C. Y para él este primer principio será lo que él llamó apeiron. Y así como en su momento Tales había revolucionado todo, también lo va a hacer Anaximandro con este apeiron, porque este principio primordial, este apeiron, era abstracto. Es decir, no era algo que podíamos palpar, que ver en la naturaleza como era el agua, sino que este apeiron, este principio abstracto, era para él lo indeterminado, lo indefinido. Era poseedor este apeiron de una fuerza capaz de generar el ser y todo lo existente. Era entonces como una especie de fuerza. ¿Y cómo explicamos esta fuerza? Bueno, les cuento que lo interesante es que Anaximandro introduce este principio y nos cuenta que la virtud del mismo consistía en separar las cosas mediante la diferenciación de los contrarios, es decir, frío, calor, por ejemplo, o seco y húmedo. ¿Cómo? ¿Cómo hacía esta diferenciación? Bueno, él decía que existía un movimiento con forma de torbellino, una especie de movimiento así, y rotación que ayudaba a que todo se acomode. Este torbellino era ni más ni menos entonces que el apeiron. De forma tal que cuando este torbellino rotaba, ejercía esa fuerza, hacía que lo pesado descienda y lo liviano ascienda. Entonces el cosmos, les cuento, se lograba ordenar. La Tierra estaba equilibrada. Él decía que la Tierra estaba como, si se quiere, flotando, no se apoyaba y que se mantenía por su propio peso, por su propio equilibrio. Entonces, el apeiron del cual surgía todo, lograba ordenar el cosmos, ordenaba el cosmos a través de esta fuerza en forma de torbellino y rotación que ejercía, diferenciando, recordemos, los contrarios. Pero si a Anaximandro les parece un poco difícil, vayamos entonces a Anaxímenes, porque Anaxímenes se va, si bien se dice que fue discípulo de Anaximandro, se va a diferenciar un poco de su maestro, porque él va a introducir como principio primordial el aire. Entonces ya vemos que se va a parecer un poco a Tales. El aire, para él, el aire infinito, como lo decía él, el aire era su arjé, su principio primordial, del cual nacían todas las cosas, del cual se originaba el mundo. Afirmaba también que la forma del aire es invisible a la mirada, pero con el frío y el calor se hacía visible ante nuestros ojos. Esto entonces, si se quiere, son las primeras formas de especulación en Grecia, de manos de Tales, para no olvidarlo, Anaximandro y Anaxímenes. En videos posteriores vamos a seguir estudiando las primeras formas de especulación filosófica, pero lo que nos tiene que quedar en claro que Tales, Anaxímenes y Anaximandro van a introducir esta mirada cosmológica, esta especulación cosmológica a las primeras formas de filosofía en la Grecia del siglo VII y VI antes de Cristo, tratando de encontrar o definir cuál era, según cada uno, este arjé, este principio primordial del cual nacía o se originaba el cosmos.
En los próximos videos estudiaremos las demás formas de filosofía, estudiaremos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles y veremos cómo evoluciona la filosofía con el paso del tiempo. Gracias por acompañarnos hasta aquí.